Jorge, gracias. No, Le por quiero dar la favor. bienvenida a Laura Alonso. Laura, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Pasa la reforma, diputados? Bueno, hay que contar los votos y hay que ver el tema del quórum. Yo creo que pase o... Si pasa es una victoria a lo pirro. Me da la sensación de que está perdido el asunto, no solo por la interna, sino por la resistencia ciudadana, la falta de oportunidad, el meter una reforma tan importante y tan central para el sistema republicano en el medio de esta crisis. Es como, es muy contradictorio todo, ¿no? Y la verdad es que lo único que hace es mellar la escasa confianza y confiabilidad que presenta hoy el presidente de la Nación ante el público en general. Laura, vos presidiste la Oficina Anticorrupción, fuiste directora, y hoy nos enteramos de que tuvo un conflicto con el presidente en marzo, que se negó a darle los datos de las sociedades anónimas a las que había pertenecido o había asesorado, ¿no? Creo que ese es el conflicto. ¿Cómo lo ves? Bueno, entiendo que es un caso iniciado en el mes de diciembre, cuando el diputado de la Coalición Cívica y Juntos por el Cambio, Juan Manuel López, le solicitó a la Oficina Anticorrupción que le pidiera al presidente el listado de sus clientes, ya fuera individuales o empresarios, durante los últimos 3 años de su ejercicio de la profesión como abogado. Esto tiene un antecedente, la Oficina Anticorrupción lo hizo con el anterior procurador del Tesoro, y también con otros exfuncionarios. Es una buena práctica, no es obligatorio en la ley, pero sí nosotros lo habíamos instaurado como forma preventiva para darle una guía al funcionario respecto de qué acciones debía tomar. Por supuesto que esa lista o ese listado de clientes jamás se haría público, porque es un tema para la tarea del control y esos clientes tienen derecho al secreto profesional, lo mantienen, pero sí para guiar las conductas del presidente de la Nación y que nadie ponga en duda su honorabilidad o su honestidad a la hora de tomar decisiones. La verdad que la respuesta es bastante... yo creo que el que esconde algo oculta, porque al órgano de control, digamos, es información para la oficina, no es información para que la conozca el público en general, Laura, en el caso de los clientes. Voy a dar un segundito, Daniel, voy a leer las 3 recomendaciones que le pide. Dice, debe informar sus clientes como consultor, debe renunciar a su cargo como presidente de una SA, debe tomarse licencia como docente universitario. La que me genera dudas es la del pasado. ¿Por qué influye el pasado? Porque se supone que cualquier funcionario que está en la actividad privada tiene seguramente trabajos que no deberían influir si ya terminaron, ¿no? No, la ley es muy clara y es una ley que tiene más de 20 años. Dice que vos estás sometido, digamos, al control o a la prevención de los conflictos entre los intereses vinculado a los 3 años anteriores a tu ingreso a la función pública. Y en este caso estamos hablando, y también quiero hacer un punto sobre esto, estamos hablando de quien ocupa la más alta magistratura del país. No estamos hablando de un funcionario que puede ser un ministro o un secretario de Estado. Estamos hablando del presidente de la Nación, del jefe del Estado, sobre quien no puede existir ninguna sospecha o ninguna duda. A mí me parece que el pedido de Juan Manuel López a la Oficina Anticorrupción fue correcto en el sentido de que busca, digamos, mantener una actividad de control preventivo que nosotros habíamos instaurado, también porque fue una agenda muy movida durante estos años y que creo que debe continuar siendo movida. Por eso, verdaderamente a mí me sorprendió mucho la respuesta negativa a los 3 puntos por parte de Alberto Fernández, porque sinceramente pareciera como que no entiende la relevancia constitucional del cargo que ocupa. Daniel, te corté. No, Laura, te quería preguntar respecto a un poco que tiene que ver la Oficina Anticorrupción con la reforma constitucional, que tiene que ver con la comisión que está asesorando al presidente para reformular la Corte Suprema. También la coalición cívica le pidió a la Oficina Anticorrupción, esto fue hace poco, que todos los integrantes de la Comisión Beraldi den a conocer públicamente cuáles son sus clientes, sus defendidos y sus presentaciones jurídicas que tienen como abogados particulares integrando esa comisión. Y apelan a una resolución que está en la Oficina Anticorrupción para que aquellos asesores ad honorem también tengan que atenerse a lo que rige en la Ley de Ética Pública.
Bueno, eso es una tradición, digamos, de la Oficina Anticorrupción que nosotros, por supuesto, continuamos, que tiene que ver con la definición amplia de funcionario público que deviene de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Se entiende por funcionario público a todo aquel que ejerce una función pública ad honorem o de manera salarial. Entonces, hasta las personas contratadas o que son consultores externos, pero están, digamos, financiados por fondos del presupuesto, pueden entenderse, se entienden como que cumplen una función pública. Por eso es importante que la Oficina Anticorrupción, en el caso de esta comisión de notables, como en otros, establezca, digamos, también una guía de acción o recomendaciones o instrucciones preventivas, como nosotros las llamábamos, y espero que esta gestión la continúe, para evitar cualquier colisión y cualquier problema. Por supuesto que es escandaloso, es complicado que el abogado de la presidenta, que el abogado del ex titular de la AFIP, entre otros exfuncionarios sospechados e investigados por corrupción, estén en esa comisión de notables. No porque ellos no sean buenos abogados, creo que tanto Veraldi como Orlañán son excelentes abogados defensores, pero sus clientes los complican, digamos, para estar en esa comisión. Laura, ¿cómo ves el desempeño de la Oficina Anticorrupción en estos casos? Teniendo en cuenta, digo, este pedido que le hace al presidente, ¿no quedaría o no queda en evidencia que hay cierta autonomía de la Oficina Anticorrupción en relación con la presidencia? ¿Lo verías así? No, habría autonomía si lo hubiese hecho de oficio y no lo hizo, lamentablemente. Fue a pedido un diputado de la oposición. Ahora, yo lo que creo es que lo que el presidente hace al responder por la negativa es poner una posición muy incómoda al titular de la Oficina Anticorrupción, porque verdaderamente creo que ahí hay lecturas políticas. Yo no adhiero a esas lecturas políticas porque conozco la tradición de los dictámenes de la Oficina Anticorrupción, incluso anteriores a mi gestión, y él continuó con la línea, digamos, ¿no? Con la línea de la mirada histórica. De Pero podría haberlo cajoneado, ¿no? ¿O no? Es que si lo cajoneaba, creo que el diputado López le pidió al propio presidente que dé la lista hace poco. Me parece que hay toda la película completa. El diputado López, cuando dijo por lo menos yo me enteré hace cosa de 3 semanas o un mes, dijo públicamente que la Oficina Anticorrupción nunca le había respondido a su pedido y que entonces por eso se dirigía directamente al presidente de la Nación para pedirle la lista de clientes. Y ahí me parece que es donde aparece este expediente o esta resolución y esta respuesta del presidente, que es muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque en realidad lo que está haciendo es no solo blindarse a él, sino que está blindando a, por ejemplo, su socia, la ministra de Justicia, y a otros funcionarios, altos funcionarios del gobierno que son abogados, que han tenido o que mantienen estudios abiertos y que cuando alguien quiera preguntar, o la Oficina Anticorrupción les quiera preguntar quiénes han sido sus clientes para ejercer el control preventivo correspondiente, le van a responder lo mismo que el presidente. Usted no es quien para preguntarme sobre esos asuntos. Con lo cual, la verdad que es grave la decisión. A mí me gustaría, digamos, yo apelo a que el presidente lo repiense, porque es el presidente de la Nación, porque la ética pública es un principio constitucional, sobre todo desde la reforma del 94 para acá, porque hay una ley de ética pública, porque él siempre ha hablado de la transparencia, de que la corrupción, y que él nunca ha estado en esas cosas, y que él nunca se enteró de las cosas que pasaban, pero que están hoy en los expedientes judiciales. Sería bueno que reviera esta decisión como buena práctica, no como con una mirada jurídica o de abogadil. Esto tiene que ver con la función pública y con la ética, y sobre todo con el cargo que él ocupa, que es el de jefe del Estado. La verdad es que parece Trump escondiendo la declaración de impuestos en los Estados Unidos. No es transparente lo que ha respondido el presidente. Y de alguna manera también hasta demuestra cierto desprecio por la magistratura que ocupa. Jorge. Sí, en realidad quería agregar algo que me parece que es importante. Esto trajo mucho ruido dentro del propio gobierno porque recordemos que este pedido se hace por posibles conflictos de intereses. Y se había difundido hace un tiempo alguna factura que supuestamente había sido por prestación de servicios para el grupo Indalo por parte del presidente. Después el presidente dijo que era para otra empresa perteneciente al mismo holding, pero que al final nunca se llegó a cobrar, que no tenía efectividad. En algún momento también se habló de la opción de que había cooperado, había hecho algún tipo de trabajo para Repsol.
Y justamente llama mucho la atención la vehemencia y el rechazo tan concreto que hace el presidente, como diciendo acá no quiero que se metan con este tema. Él rechaza, como marca la gráfica de aquí, rechaza los 3 pedidos, o sea, no informa quiénes fueron sus clientes durante los 3 años previos a asumir como presidente, tampoco acepta la renuncia a su cargo en esta sociedad anónima y tampoco, ni siquiera acepta el tema de tomarse una licencia como profesor universitario, lo cual da la impresión de una tensión adicional. Por eso me parece importante y refuerzo la pregunta, Laura, que te hacían recién. En este caso, el titular de la OA tiene la obligación de hacer este pedido al presidente o podría haberlo diluido, distraído o no haberlo ejecutado. A ver, no tiene una obligación legal. La obligación legal está contemplada en la propuesta de ley, de nueva ley de ética pública que hicimos y que hizo el presidente Macri, que ingresó el año pasado al Congreso, porque justamente nos parecía que para el cargo de presidente, jefe de gabinete y ministros, este tipo de chequeos tienen que ser incluso previos a el ingreso a la función pública, para liberarlo de toda situación un alto funcionario de este tipo de conflicto. Le pasó a Dante Sica, digamos, nosotros le dijimos que tenía que vender su consultora y le llevó 48, 72 horas deshacerse de sus acciones y hacer los papeles correspondientes para que pudiera asumir en el cargo. Entonces acá hay un estándar de buena práctica que no es obligatorio, que se fue instalando, y el diputado López hace este pedido a la Oficina Anticorrupción para continuar con esta idea. Por eso, digo, no es una cuestión de esto no es obligatorio en la ley, es el presidente de la Nación. Acá venimos de una vara bastante alta y quiero congratular al gobierno, porque esto también tiene que ver con el liderazgo del presidente Macri en estos temas y el jefe de gabinete, Marcos Peña, que siempre es vapuleado, pero en los temas de transparencia y de ética creo que ha sido un pilar fundamental para que hoy podamos estar hablando de estas cuestiones. Y a mí me hubiese gustado no tener que criticar al presidente por esto, pero la verdad es que debo hacerlo porque es verdaderamente grave, porque, repito, el que oculta algo esconde, y no está bueno que un presidente esconda nada, sobre todo porque ha llegado así para ser totalmente transparente y rendir cuentas, no solo del presente, sino también de su pasado reciente. Gracias, Laura, es muy amable. Buenas noches. Hay una información económica importante de último momento que estamos terminando de chequear y en unos instantes les contamos. Ya volvemos.